quiero que tú te presentes con las personas que estamos aquí y quiero agradecerte por aceptar esta invitación que realmente para nosotros es alimentar nuestra alma. Ella es especialista en trauma, en duelo y regulación somática con enfoque en neurobiología y sanación emocional. Y hoy día vamos a hacer este encuentro, herramientas para regular el sistema nervioso. ¿Ok? Bienvenida, querida Lili. Muchas Adelante. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente les agradezco por estar aquí, darse la oportunidad, en este tiempo en donde lo que menos tenemos es tiempo justamente, y de vibrar con personas tan lindas como tú. Lamentablemente nos unió, lamentable o bendecidamente nos unió la pérdida, como ya lo mencionas. Eh, Bueno, primero me voy a presentar. Soy Liliana Jaques. Mañana en Chihuahua se esperan Un temperaturas momento, altas, déjenme las con conecto. máximas de Que se prendió Alexa. Soy Liliana Jaques, soy tanatóloga. Actualmente estoy cursando la maestría de neurociencias aplicadas a la educación en España. Mi trabajo consiste ahorita en lo que estoy enfocada en traducir la neurociencia en herramientas prácticas para que cualquier persona pueda comprender cómo su cerebro procesa el duelo, el trauma, el estrés, la ansiedad, las emociones, porque cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro, dejamos de pelear con nosotros mismos y empezamos a trabajar a nuestro favor. Eh, no soy terapeuta de, yo creo que cliché, podemos decirlo así, de pensar positivo, pero sí todo tiene una razón. Voy a compartirles un poco cómo el cerebro aprende a sentirse seguro. Entonces, para esto, pues tengo que compartirles un poquito de cómo es que llegué hasta este punto. Y justamente lo estabas ahorita compartiendo. Cuando cuando mi hija muere en un accidente de auto, eh, pues yo creo que para mi cerebro fue muy impactante, pues estar en el lugar. Y yo creo que de ahí fue cuando me empezó como que esta parte de interesarme, y, o sea, y sin saber que estaba atravesando el dolor, en toda esta parte del trauma, de la tanatología, de todo en realidad. Entonces, no llegué a la tanatología por curiosidad, llegué por quererme sanar y porque el dolor había tocado a mi puerta como muchas personas. Hubo un momento en el que yo sentía que mi cuerpo reaccionaba de manera que yo no comprendía. No entendía por qué lloraba de esa manera, no entendía por qué me costaba respirar, no entendía por qué mi cuerpo vivía en una alerta constante de que iba a pasar algo, siempre iba a pasar algo. Y lo que necesitaba en ese momento era que alguien me dijera, todo va a estar bien. Necesitaba que me explicara qué estaba pasando dentro de mí. Entonces fue cuando empecé a estudiar y descubrí algo que cambió mi vida. No estaba rota, mi sistema nervioso estaba diciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado, para sobrevivir. Y antes de hablar de las herramientas, quiero como que quede claro algo. Por ejemplo, en los procesos, y estoy hablando en los procesos en general, no particularmente del duelo, estoy hablando de cualquier proceso desde nuestra infancia hasta nuestra edad adulta. Si lo podemos llamar educativamente, pues son duelos. ¿Por qué? Porque a ciertas edades va cambiando nuestro cerebro, va cambiando nuestras expectativas, va cambiando nuestro sentido de la vida, va cambiando todo, todo. Entonces, hay etapas.
cuando naces, a cierta etapa de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez. Entonces, todo tiene que ver biológicamente y cognitivamente. ¿Por qué? Porque en el cerebro, pues tenemos nuestras neuronas que hacen una sinapsis, pero cuando hay una poda, es que quiero explicar lo que sea un poquito fácil. Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles como violencia, abusos sexuales, divorcios, y estoy hablando desde la infancia hasta la edad adulta, se va quedando en el cuerpo, se va quedando en el cerebro. Eh, entonces, las neuronas ahí hacen algo muy significativo, que es la poda que se llama la sinapsis, perdón, apoptosis. Es una apoptosis, se mueren las neuronas. ¿Por qué? Porque hay un estrés oxidativo, entonces empiezan a morir. Entonces, es lo que trato de explicar, que los procesos van marcando toda nuestra vida hasta que llegas a un punto de tu vida en el que, en mi caso particular, pues fue la muerte de mi hija, eh, y ahí colapsó todos mis sistemas, todos. Entonces, la búsqueda de mi sanación, la búsqueda de poder entenderme qué es lo que me estaba pasando, empezó con la tanatología. Principalmente, bueno, al igual que Gis, también hice mis certificaciones de programadora neurolingüística, neuropsicología, neurobiología, trabajo con adicciones, pero como que en ese momento no había ninguna herramienta que me pudiera ayudar. Incluso abordé, yo creo que todas las religiones, le comentaba a Gis, quería paz en mi cabeza y quería paz en mi cuerpo, porque mi cuerpo temblaba, porque mi cuerpo me dolía. Yo creo que hace todavía como 3 años el cuerpo empezó a disminuir, yo creo que esa parte del que se queda la memoria, porque tuve crisis de fibromialgia en donde el cabello me dolía, las uñas me dolían. ¿Cómo sabía que me dolía? Al tacto, al roce de, de la ropa, o sea, era un dolor generalizado. Entonces, aquí en la ciudad de Chihuahua, yo no encontré quien me acompañara en el proceso. Fui con neurólogo, fui con médico general, con ortopedista, con psiquiatra, con psicólogo, con tanatólogo, y no había algo que me llenara y que me dijera, esto es lo que está pasando. Y, intelectualmente entendía los procesos del duelo. Ahí fue cuando me enfoqué un poquito en la tanatología, bueno, o mucho. Pero ¿por qué seguía? Yo seguía con el dolor y seguía con el dolor, y luego ahí se dispara la ansiedad. Tengo que recordarles, bueno, platicarles que yo creo que yo tengo TDAH, pues no diagnosticada, pero tengo TDAH, y pues, nunca me atendieron por una cosa o por otra. Entonces, cuando llega la pérdida, cuando mis sistemas colapsan, el TDAH colapsó totalmente, porque ahora sí, ahora como yo lo entiendo, eh, en cuestión del TDAH son demasiados impulsos que le da, como les dijera, la conectividad a la neurona. Entonces, por eso nos hace siempre estar apresurados, queriendo hacer una cosa y luego otra y luego no terminas. Entonces, así crecí como sin ese acompañamiento o una negligencia educativa, social, emocional, de todas las formas. Entonces, fue muy complicado, muy complejo cuando llega la pérdida y todo se cae, todo. Entonces, ahí es donde yo empiezo a buscar, y a buscar, y a buscar, porque yo quería
se quería sentirme bien, independientemente del proceso que estaba pasando en el duelo, independientemente, mi cuerpo lo estaba, ¿cómo les diré? Mi cuerpo lo estaba pidiendo porque quería, o sea, quería paz. Entonces, el sistema nervioso lleva millones de años aprendiendo una sola cosa, es que es mantenernos vivos. Cuando aparece una pérdida, cuando aparece un trauma, eh, cuando aparece una amenaza, nuestro cerebro hace exactamente para lo que evolucionó a hacer. Nos protege. Probablemente, porque digo probable porque no estoy segura, ¿verdad? Nada es seguro. Pero si el cerebro no se hubiera comportado de la manera en que se comportó, probablemente yo no estaría aquí platicándoles lo que me pasó. Entonces, les voy a hacer una pregunta, pero nada más para que la piensen, o sea, que la dejen en su mente. ¿Cuántos de ustedes o cuántas de ustedes pensaron, así soy yo, nunca voy a cambiar? ¿Por qué siempre reacciono de esta manera? Esa es una pregunta abierta. Y fíjense, durante muchos años la ciencia creó eso, exactamente, que el cerebro no, era fijo, que el cerebro no se podía moldear, que después de cierta edad tú ya no cambias, que te quedas con ese tipo de patrones. Pero hoy sabemos que no es verdad. A mí me gusta aprender como con metáforas, porque para mí es más sencillo, para mi cerebro es más sencillo. Les voy a explicar un poquito esta parte. Esta parte yo le llamo la biblioteca del cerebro. Imaginen una biblioteca enorme. Dentro de cada una de sus células existen aproximadamente 20,000 libros. Esos libros son los genes. Pero aquí viene lo interesante, porque no todos los libros están abiertos. El cerebro decide cuál es leer, cuál es cerrar y cuál es volver a consultar. Eso se llama epigenética. No cambia nuestro ADN, cambian las partes que el ADN utiliza en el cerebro. ¿Cómo es que aprende el cerebro? Imaginen que una niña que durante años escucha, no eres suficiente, no sirves, todo es tu culpa. Su cerebro no entiende que eso es injusto, porque el cerebro no es emocional, simplemente lo aprende y construye un circuito que siempre dice, tengo que estar alerta, no puedo confiar en nadie, tengo que protegerme, no porque está rota, sino porque está sobreviviendo. Y la parte más importante de todo esto, creo que es la noticia más hermosa que nos ha dado la neurociencia, es que el cerebro no solamente aprende el miedo, también aprende la seguridad. Y ahí justamente Gis, sin que sepa lo que está haciendo, sin darle todavía como esa educación científica, eso lo hacen ustedes con todas las herramientas que dejan de tareas. Cada respiración, cada abrazo, cada conversación segura, cada sesión de terapia que tenemos, cada momento que alguien te mira sin juzgarte, activa procesos biológicos relacionados con la plasticidad cerebral. Cada momento donde alguien te mira sin juzgarte, incluso existen mecanismos epigenéticos mediante las cuales ciertas experiencias favorecen la expresión de genes relacionados. No vamos a cambiar nuestros genes, vamos a cambiar la manera en que el cerebro utiliza esa parte de la información. Por eso regular el sistema nervioso no es una moda, es un entrenamiento biológico. Y hay algo que es muy importante porque existe una molécula en el cerebro que se llama BDNF. Ignoren la palabra, nada más como que enfóquense en lo que hace esa molécula. Imaginen un jardín que cuando nadie lo cuida, las plantas se secan.
Pero cuando llega un jardinero, empieza a podar, a reparar, a sembrar. Así trabaja el cerebro. Cuando aprendemos, cuando hacemos ejercicio, cuando dormimos, cuando nos alimentamos, cuando respiramos, cuando hacemos terapia, y cuando estoy hablando cuando hacemos terapia, estamos hablando de terapia cognitivo-conductual. Mente con la conducta, cambiar mi mente y cambiar mis conductas. Estamos ayudando a nuestro cerebro a construir nuevas conexiones neuronales, porque recuerden que el cerebro tiene memoria y siempre nos va a querer llevar al pasado, a nuestro pasado, pero en cuestión del trauma o del proceso. Muchos duelos no se validan porque no caben en un molde, y las personas neurodivergentes aún pesa, o sea, pesa mucho. Antes, cambiar tu historia Antes de cambiar tu historia, necesitas que alguien te diga y que lo que sientes, todo esto tiene lógica. Todo tiene lógica. Ahí lo voy a parar poquito para que entres tú. Wow, Es, estoy así como que me encanta, increíble, estoy para mí sí está todo bien, ¿no? Estamos en no quisiera que se rompa porque está fluyendo muy bien y creo que todas vamos entendiendo todo este proceso tan bonito. Si alguien quiere comentar algo, escribir puedan escribir o levantar su manito, pero hasta ahora, Lili, me gustaría que está fluyendo muy bien, lo estamos entendiendo muy bien. que sigamos. Exacto. Ok. Ok, entonces antes de hablar de las herramientas, a mí me gustaría que lo entendamos juntas. Los duelos o los procesos, incluso las adicciones, no son un problema a resolver, son un problema biológico, que es igual que es cicatrizar una herida física. El sistema nervioso no está fallando cuando duele, está haciendo exactamente lo que evolutivamente aprendió a hacer frente a la adversidad. El problema no es sentir, el problema es que nadie nos enseñó qué hacer con lo que sentimos, que nos sentimos abrumados, que nos sentimos en un estado disociado, que nos sentimos con mucha contención de cualquier forma. Todo esto se somatiza en el cuerpo. Por eso las herramientas que voy a compartir ahorita no son para controlar las emociones, son para darle a tu cuerpo información de seguridad para que él pueda procesar en lugar de quedarse atorado en ese proceso, en ese tiempo, en esa pérdida, en ese divorcio, en ese trastorno, en cualquier situación que sea. Entonces, aquí entra una forma, entra algo que cambió mi forma de ver el duelo o los procesos de mi vida, que se llama neuroplasticidad. El cerebro no es fijo, se reorganiza según lo que vamos repitiendo. Cada vez que nosotros practicamos una herramienta de regulación, no dice, estás calmándote por un rato, le estás enseñando a tu sistema nervioso un camino nuevo, justamente como lo hablé anteriormente acerca de las neuronas, de la sinapsis, etcétera. Por eso, una sola respiración no te va a cambiar la vida, pero si entro un poquito ahí en algo corto, las partes del cerebro, nosotros tenemos nuestra corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, y cada una de las partes del cerebro tiene una función totalmente. Entonces, en lo que voy a hablar acerca de la respiración, porque también lo subrayé un poquito más adelante, cada vez que tú respiras, y digo respiras conscientemente, que estás haciendo una respiración profunda y luego exhalas, porque ahorita, si yo les pregunto, ¿están respirando? Sí, están respirando, pero no están haciendo una respiración profunda. Nada más el cerebro está automatizado para que estés aquí. Entonces, respiración,
tu corteza prefrontal empieza a desinflamarse. Híjola, y aquí es muy padre porque justamente como dijo Gis, se podrían abordar tantas cosas de todo esto en los grupos de autoayuda, alcohólicos, neuróticos, ludópatas, comedores compulsivos, cualquier grupo de autoayuda que lleve una terapia, siempre hay... Fernanda levantó la mano. Adelante, Fer. No, que yo quiero compartir algo Ajá. que muy sabiamente dijiste recién. Este, que yo en mi duelo sería un diagnóstico y bueno, está involucrado la esquizofrenia, el autismo y las crisis siguen siendo por ahí muy violentas. Ahora no tanto, pero sí son crisis violentas. Lo cual en mis grabaciones mentales estaba el miedo al no poder reaccionar, a la agitación, o sea, tenía todo ese sistema. Y vos dijiste bien que no es una sola respiración la que te va a cambiar la situación que estás viviendo. Y hoy por hoy lo comparto con el psicólogo de mi hijo, que es maravilloso como yo hoy, después de trabajar tanto, porque uno va trabajando tanto, la respiración, una meditación, una reflexión, o sea, como que lo vas adiestrando a tu cerebro, que cuando te pasa la crisis, como me pasó hace unos días atrás, uno ya responde desde la tranquilidad, desde la pausa, desde el decir, a ver, estoy viviendo esto, pero no voy a morir en este intento, o sea, solamente estoy viviendo esta situación. O sea, como que fue increíble, lo tuve que compartir con él porque yo digo, no sabes lo que me pasó, no sentí miedo, no tenía ganas de llorar, simplemente lo viví. Y bueno, y esto es como mi experiencia, que lo vi tal cual como vos lo describiste. Y Sí, lo quería totalmente. compartir. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Y sí, justamente como lo dices, Fer, la respiración, por ejemplo, como les comentaba, las partes de nuestro cerebro, pero nos vamos a enfocar en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos auxilia, nos ayuda a tomar decisiones, pero si la corteza prefrontal está inflamada, a eso es lo que iba con lo de los grupos de apoyo, que también hay neuróticos anónimos, dice la neurosis, cerebro, isis, inflamación. Si nuestro cerebro está inflamado, nosotros no podemos ni tomar decisiones adecuadas, ni podemos accionar, tomar acción para algo. Entonces, cuando nos ponemos como que una etiqueta de un defecto de carácter, pereza, ira, etcétera, lo que sea, no es porque en realidad nosotros seamos de esa forma. Entonces, todo tiene que ver, todo. Estamos hablando de la formación que nos dieron desde casa y estamos hablando de llevar una contención, como lo dije ahorita y lo reitero, eh, la educación, el acompañamiento emocional, el acompañamiento de cualquier forma, y digo para que nosotros llegamos a comprendernos, a amarnos, a sentirnos, a observarnos en cualquier forma. Entonces, es muy, muy complejo, pero eso ya llevaría a otro tema. Entonces, lo que estamos hablando de la neuroplasticidad, específicamente en la respiración, es esto. Empezar a ayudar a que se desinflame nuestro cerebro que nos va, como dijo Fer, ayudar a pensar con más claridad, muchísimo más. Entonces, si nosotros tenemos, ¿mande? Si nosotros ya no tenemos emoción, y digo emoción, cualquier emoción, una emoción básica, nosotros podemos tomar la decisión que nosotros queremos. Entonces, fíjense, aquí va una herramienta, la respiración fisiológica. Es muy sencilla.
es respiración fisiológica de suspiro. Son 2 inhalaciones cortas por la nariz. Inhalo y exhalo. 2. Una exhalación larga por la boca, pero son 2 seguidas, porque voy a estimular la parte neuronal. No es magia, es biología. La exhalación larga activa las vías del sistema nervioso parasimpático, asociados con la recuperación, y le comunica al cuerpo que el peligro ya se fue, que estamos a salvo. Y cada repetición fortalece el aprendizaje. Entonces ahí ya hicimos una nueva ruta neuronal. Un anclaje sensorial. 5 cosas que ves. Nombrar las 5 cosas que ves. 4 cosas que tocas. Y 3 cosas que escuchas. Esto yo creo que se lo voy a pasar en el grupo para tenerlo como formato. 2 cosas que hueles. Una que saboreas. Los sentidos le devuelven al cerebro estar en el presente. Recordemos una cosa, que la depresión, los estados depresivos es por estar en el pasado. Los estados de ansiedad son por estar en el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Aquí y ahora, aunque se escuche de una frase motivacional, pero también es justamente biología. Entonces, cuando el cerebro vuelve al presente, la corteza prefrontal puede participar nuevamente con la regulación de la respuesta emocional. Totalmente. El contacto. Y fíjense cómo nada más, las únicas herramientas que necesitamos es nuestro cuerpo. Una mano sobre el pecho, otra mano en el abdomen, donde ustedes se sientan más cómodas o cómodos, un abrazo, una cobijita, una presión profunda proporciona señales sensoriales que muchas personas experimentan como reguladoras y favorecen a esa sensación de contención y de seguridad. Y tu propio cuerpo puede convertirse en un lugar seguro para ti. Fíjense, en cuestión de la respiración, es tan perfecta que, ¿por qué funciona? Los pulmones tienen pequeños sacos que se colapsan ante el estrés. La doble inhalación por la nariz y la exhalación larga por la boca activa el nervio vago y le dice al cerebro, ¿verdad? Estamos a salvo. ¿Y cuándo la puedo usar? Para la ansiedad aguda, antes de que tus emociones nublen toda esta parte que te va a ayudar a tener claridad. El anclaje sensorial, lo que estaba ahorita comentando, a mí me funcionó en el duelo y con el la hiperactividad, la desregulación de mi sistema nervioso, porque saca al cerebro del presente, donde siempre estaba con esos pensamientos de rumiación. Siempre había pensamientos y pensamientos. Eso nosotros en terapia le llamamos rumiación o pensamiento obsesivo compulsivo. Ya si viene desde otro proceso de la vida, ¿verdad? Y los sentidos son la única puerta que siempre está en el aquí y en el ahora, y obligan a tu corteza prefrontal a volver a conectarse. Por ejemplo, en lo sensorial, yo tengo justamente esto. Tengo squishies. Es un monito. Entonces, a mí me causa sensación. Y estoy aquí, pero estoy aquí, no estoy en mis pensamientos, lo estoy disfrutando, estoy sintiendo esta parte. Ahí podemos entrar de la dopamina buena, y en su caso de la serotonina. Recordemos que la dopamina es la hormona del placer y la serotonina es la hormona de la paz, de la seguridad, de estar a gusto. Entonces,
ese es otro tema muy, muy largo también, las hormonas. Entonces, vamos a regresar a esta parte. Yo utilizo estas cosas o puedo utilizar también como las bolitas de antiestrés, que también esas me hacen sentir segura. Tenía una cobijita también que estaba de algo al tacto, era muy, muy suave, entonces yo me sentía segura con esta parte. Y luego ahí le podía sumar que, bueno, todavía no voy a llegar hasta allá. En plasticidad, tú le enseñas al cerebro que el presente es un lugar seguro al que puedes volver. En esta parte de la presión, de lo que decíamos de nuestro cuerpo, la presión profunda, cuando tú tienes un abrazo que lo sientes, o sea, que sientes que te abrazan fuerte, que te toman la mano fuerte, esta parte, o simplemente que tú lo haces, activa receptores de tu propia percepción y manda una señal activa a tu cerebro que dice, estás contenido, estás seguro, todo va a estar bien. Entonces, baja el sistema de alarma que durante nuestro día, durante todo nuestro día, por las redes sociales, por lo que vemos en la vida, por cualquier cosa, activa nuestros niveles de estrés totalmente. Entonces, ¿cuándo utilizar esta parte de contención de contacto y de presión? Pues cuando te sientes sola, cuando las palabras no alcanzan a llenar esta parte. Entonces, creo que podemos utilizar esto cuando no sabemos expresarnos y simplemente queremos que haya esta parte del lenguaje sin palabras, de estar, simplemente estar. Sigues tú para tomar agua, porque luego me emociono mucho y me voy Me por quedo, todo. yo me quedaría escuchándote toda la noche, me encanta, me haría un full day de neurociencias, y mira que me ha notado un montón de cosas, como por ejemplo, aprender a regresar al cerebro al presente y que el cerebro no tenga miedo de regresar al presente, ¿no? Es como reeducarlo, ¿no? Es reeducarlo y enseñarle que no tiene que tener miedo de estar en el presente, pero para eso tengo que usar herramientas pequeñas, como Lili nos enseñó, por ejemplo, la respiración doble, que también me lo anoté, pero no es en dos tiempos, ¿verdad? Y, Sí, sí. y que eso desinflama el cerebro. O sea, cuando el cerebro está inflamado, no puede tomar decisiones porque el cerebro inflamado siente que está en peligro, Exacto. siente que está en peligro y al estar en peligro estamos en un nivel de sobreestrés o Así es, sobreestimulación. Y justamente. y me ha encantado el tema, mira, cuando hablabas de querer entender por qué lloras tanto y las lágrimas no dejan de salir y por qué cuando pasamos un trauma, ¿no? Hablo de cuando pasamos un trauma, por qué las manos tiemblan y por qué las uñas duelen y por qué se siente que el pelo duele. Y yo me acuerdo que decía antes, es que nadie podría entender, sientes que el pelo te duele y es real y sientes que las uñas te duelen y tiemblas y ahora te escucho y digo, es increíble cómo es la biología, cómo funciona nuestro cerebro y cuando me encantó eso, también escribí, anoté el tema de la poda neuronal, que es el tema de volver a crear sistemas neuronales y reaprender todo lo que en algún momento era una estructura ya en nuestro cerebro y Justo. que en algún momento todo se rompió y hay obviamente una reacción biológica, pero nosotros tenemos esa posibilidad
Sí. de poder conocer nuestro cerebro y usar esas herramientas. Anoté un montón de cosas porque me gustaría, aparte de me gustaría ahondar en todo y también ojalá que podamos estar en otros encuentros también y hablar de cada uno de ellos. Otra cosa que también me encantó y lo vuelvo acá a decir y me gusta esta frase, no es magia, es biología. Ujú. ¿No? Porque cuando dices, por ejemplo, yo me acuerdo que usaba, y uso hasta ahora, ¿no? Las palabras, el Hoponopono, ¿no? Te amo, gracias, perdóname, lo siento. Entonces, ahora entiendo que cuando hago eso, le estoy enseñando a mi cerebro que estar en el presente es Es seguro. apapachable, Ujú. es seguro, es bonito, porque le estoy dando amor, le estoy dando tranquilidad, estoy desinflamando mi corteza prefrontal y mi cerebro va reaprendiendo. Después, otra cosa que también me anoté y queda como tarea, Lili, para que nos los pases, el anclaje sensorial. Ujú. Estas herramientas para que nosotros podamos volver al presente usando nuestros sentidos, Ujú. ¿no? Esas prácticas. Bueno, hay un montón de cosas, me encanta, pero antes de seguir, yo quisiera, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, lo que ustedes quieran comentar, preguntar o dar un alcance o que como, no sé, quisiera que por ahí o levanten su manito o lo escriban en el chat. Para algunos de repente es algo súper nuevo, de repente nos pueden compartir también eso. Para algunos de repente es algo que lo tenían conocido, no lo sé, pero ahí está Moni. Adelante, querida Moni. Hola, buenas noches a todas. Hola, Gis, ¿cómo están? Lili, todas. Gracias por estar, por regalarme su tiempo. Estaba escuchando, ¿no? Porque es tanta información nueva junta que no me quedó mucho. Si lo hubiese escrito, quizás sí. Pero entre esas cosas me quedó que yo hago terapia hace 7 años, ¿no? Y tuve 2 traumas fuertes que el psicólogo me dice que voy a hacer terapia durante toda mi vida. Y a mí me encanta ir a mi lugar a hacer terapia, ¿no? Y fuimos hablando en un tiempo que yo era muy impulsiva. Acá en casa somos todos impulsivos, menos mi marido que es agua de río, no sé cómo hace, ¿no? Pero él me enseñó que cuando dos personas están enojadas no pueden hablar, ni llegar a entenderse. Entonces él me decía, bueno, vos tenés que esperar que el otro se calme, que vos también estés calmada, capaz que tiene que pasar 3, 4 días, y después, cuando se ven que están los dos tranquilos, le decís, ¿sabés lo que me dijiste? Que tal cosa no me gustó de la forma que me lo dijiste. Y el otro te va a contestar bien, porque está también calmo, ¿no? Bueno, eso es lo que hago muchas veces. Y otra cosa que también cambié era que yo explotaba mal, ¿no? Pasaba algo, la última gotita del vaso, y me enojaba mal, pero mal. Empezaba a gritar, empezaba a llorar, bueno, muy mal. Y eso me hacía mal a mí, porque los demás no sabían lo que yo me venía aguantando. Entonces, el psicólogo también me dijo, sin embargo, en vez de aguantar 20 veces que te estén diciendo cosas que no te agradan o, o otras cosas, ¿no? ¿Por qué no las vas diciendo de a poco? No cargar con toda esa mochila y después reventar mal. Claro, yo aprendí de lo que hacía mi mamá. Uno aprende de los padres y mis hijos están aprendiendo de mí. Y hoy pasó algo que mi hijo se burló de mí y la verdad que no me gustó. Pero yo digo, bueno, tiene 25 años menos, es joven, ¿viste? Y lo tomé como una risa. Si él me lo hubiese dicho hace 10 años atrás, yo me hubiese enojado mucho con él.
Entonces me doy cuenta que la terapia me ha servido y que yo he cambiado, he evolucionado de a poco, muy de a poco, porque me cuesta hacer mucho los cambios, pero voy evolucionándome para mejor. Así que algo más o menos, no sé si se entendió lo que dijo, si yo entendí lo que dijiste, Lili, pero bueno, es mi aporte. Gracias. Sí, Moni, totalmente se entendió. Y justamente pues la psicoterapia no está peleada con toda esta parte de lo neuro, ¿verdad? De hecho, tendría que ir ligado a siempre. Yo pienso, un terapeuta, un psicólogo en su caso, debería saber qué es lo que hace cada parte del cerebro para poder explicar a sus pacientes, particularmente individual, en por qué sus emociones están desbordadas o simplemente enseñar a sus emociones, enseñarles las emociones. Pero todavía creo que falta muchísima educación acerca de la terapia, acerca de, pues sí, de así como tenemos clase de matemáticas, de español, o sea, todavía falta muchísimo esta parte en cuestión de lo emocional, porque pues va a ser para toda la vida, justamente como lo dices. ¿Por qué? Porque estamos vivos y sentimos, y sentimos, e incluso va, cada vez que nosotros pues vamos madurando, vamos teniendo un proceso de vida, los procesos de vida no van a ser los mismos. Y qué bueno, porque entonces ahí es como vamos a crecer como personas, totalmente. Y yo creo que ese es otro tema bien importante para lo que decías, Moni, de, por ejemplo, la educación en casa, y digo, así como lo reiteré ahorita, el acompañamiento de nuestros padres, cómo es importante la formación. Y lo voy a hilar con esto que decía ahorita Liz de lo sensorial, que por ejemplo a mí me encanta en la maestría aprenderlo porque pues ahorita es neurociencias aplicadas para la educación, como para desarrollo de proyectos para la educación justamente. Y lo sensorial, yo, o sea, recuerdo a los niños, por ejemplo, cuando yo era niña, ¿qué era lo que me gustaba hacer o de qué manera yo me sentía segura? Aún y cuando estuviera pasando un caos en el sistema familiar, ¿de qué manera me sentía segura? Entonces, ahí es donde empiezo yo a recordar y le doy gracias al universo, a mi Dios, como sea su religión, doy gracias porque cuando empiezo a recordar, fíjense cómo todo se conecta, cuando empiezo a recordar, quiere decir que mi sistema nervioso ha bajado su intensidad, porque durante el proceso de trauma perdí la memoria, o sea, perdí la memoria literalmente de todo, o sea, y es muy, muy frustrante, es tu autoestima baja, o sea, de repente un día me desperté y no sabía hacer las cosas básicas, básicas como para qué hago, o sea, como, ¿cómo hago un arroz? Cosas que mi cerebro ya había aprendido. Entonces, es tan complejo, porque luego cuando empiezas a reconocerte, y estoy hablando reconocerte con todo, con tus habilidades y con tus limitaciones, con tus emociones, con tu vida, con tus decepciones, con todo, eh, creo que empieza como que empiezas a comprenderte, empiezas a amarte, empiezas a observarte y empiezas a modificar tus conductas. Y también, así como dice Moni, a poner límites de personas, de si ya no me gusta esta compañía, definitivamente, o sea, si no me hace bien, lo cierro. ¿Qué necesidad tengo? Y digo yo en lo particular, yo digo, ¿qué necesidad de si
he pasado por tantas cosas todavía para estar en una situación de estrés, quitándole paz, quitándole amor a mi vida, bajándome la vibración y le hago este anuncio al grupo, bajándome la vibración. Y si nos vamos por la vibración, entra otro tema fascinante que es la física cuántica. Pero ahí ya no voy a hablar de eso porque eso también me encanta. Entonces, todo tiene que ver, biología, física, incluso en cuestión de matemáticas, o sea, los científicos, o sea, en la formulación del amor, de todo, o sea, es tan complejo y entre más aprendo, más quiero aprender y quiero aprender más y quiero aprender más. Hubo un momento de mi proceso en el que intenté acabar con mi vida, sí, literalmente. No porque, ¿cómo les voy a explicar esta parte? Es muy delicado. No porque es que ya no sabía qué hacer con todo lo que sentía y con todo lo que había en mi cuerpo. Entonces dije, ok, este es lo particular, ¿eh? Si yo sé en dónde está mi hija, que está en un lugar de amor, de bondad, de misericordia, etcétera, y yo ya no sirvo, pues ya no servía para nada, literal. O sea, digo, ya no servía para nada porque había perdido mis capacidades intelectuales, había perdido mi capacidad de amar, había perdido mi capacidad de sostener, había perdido todo. Dije, ya no sirvo, ya, ¿para qué estoy aquí? Pero, pues la vida no cumple antojos. Entonces, aquí estoy, y cuando desperté de toda esta parte, dije, ahora sí voy a tener que luchar por mí, pero por mí. Y cuando yo empiece a reconstruirme, todo se va a empezar a acomodar. Y así se empezó a acomodar, pero tenía que empezar por mí. Y, y, y los pequeños logros han sido así, paso a pasito, entendiéndome, porque siempre había sido mis padres, mi familia, lo externo, no lo interno. Ahora empecé a trabajar verdaderamente en lo que yo quiero. Y yo no sé para dónde voy, pero sí sé lo que no, o sea, sí puedo elegir lo que yo ya no quiero. Y después de haber pasado tantas situaciones, creo que estoy segura. Sí, estoy totalmente segura de lo que ya no quiero vivir. Y creo que también tengo la seguridad de que sí sé cómo hacerlo. Y justamente como lo decía con Gis, lo único que quiero es paz, es estar en paz. Pero ahí entra la percepción de cómo es mi paz, porque todo esto es particular. Probablemente para mí estar en paz es estar en mi casa, haciendo jardinería, con mis perros. Eso me da paz. Y a lo mejor a otras personas no, pero cada quien tiene que encontrarlo. Y vuelves a encontrar esa parte de tu propósito de vida o tu sentido a la vida. Entonces, desde el inicio del proceso, de mi proceso que colapsa con todos mis sistemas, hasta que el día que me vaya, voy a vivirlo como yo decido, y que nadie decida por mí. Tú, sigues. Hermoso. Gracias, Lili. De verdad que ahí algo que con lo que me quedo, empezar por uno mismo. Yo creo que cualquier proceso que hayamos pasado, pérdidas, abusos. Mira, por ejemplo, Moni pone ahí, mi mamá era alcohólica y tomó la decisión de trascender. Y definitivamente eso también se convierte en un trauma, porque
porque nos ha hecho sufrir, ¿no? Había un sufrimiento antes. Entonces, todas estas cosas que pasan, si nosotros empezamos a trascenderlos, creo que hay un común denominador que se llama aprender a mirarnos hacia adentro y aprender que todo empieza por uno mismo, por sanarnos, por encontrar ese propósito, que a veces no tiene que ser un propósito, wow, ¿no? No tiene que ser salvar el mundo, pero salvando nuestro espacio, haciendo algo en nuestro lugar, con nosotros mismos, cuidando nuestra alimentación, cuidando nuestros pensamientos, ya estamos encontrando un propósito y es trascender. Y hay algo también de lo que quería hablar, y antes de eso quería decirles bueno, a todos los que están en el grupo también, si desean escribir en el chat, qué es, ¿no? ¿Qué, lo que les ha traído acá? ¿Qué no, es en un proceso? Puede ser duelo, de repente es un proceso divorcio, no sé, son tantas cosas, todo se puede, a veces compartiendo podemos encontrar las herramientas. Pero antes de eso, quería comentarte este tema creo que es un común denominador de alejarnos de ciertas personas que sentimos un poco de toxicidad. Y yo creo que eso que dijiste, ¿no? He luchado tanto para sentir paz, he luchado, me ha costado tanto mi paz, me ha costado tanto aprender a amarme, a perdonarme, porque hemos estado llenos de culpas, llenos de porqués, llenos de hubieras, y nos ha costado tanto regresar al presente y que nuestro presente sea un presente de tranquilidad. Nos ha costado reeducar a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, para que venga alguien y me meta por ahí su veneno, su toxicidad. Ah, disculpa, pero me termino haciendo mi prioridad y digo, esto no suma ya a lo que yo he reaprendido, ¿no? Entonces, y creo que es algo de amor, es amor propio al final. Sandrita, adelante. Ah, ya, por fin. Que para no perder el tema de lo que estaban diciendo ustedes, a mí me gustó mucho en la parte donde Lili, tú dijiste, tu propio cuerpo puede convertirse en tu lugar seguro. Es en nosotras, en todo, cualquier trauma que sea, cualquiera. Nosotras como mujeres, lo mejor que podemos hacer es convertirnos en nuestro lugar seguro. Abrazarnos, tocarnos, cuidarnos en salud, cuidarnos en pensamiento, sobre todo procesar, como tú dijiste, procesar en vez de quedarnos frisados. Si nos quedamos en que no puedo o no quiero, o eso siempre va a seguir igual, así se va a quedar, porque nosotras somos cada ser es el único que puede evolucionar. Ni mi mamá me va a hacer evolucionar, ni mi esposo, ni mi hijo. Moni creo que fue la señora última que habló. Ella lo dijo. 10 años atrás, mi hijo me hubiera dicho esto, me hubiera enojado. Mira, evolucionó su cerebro, lo puso a trabajar para que en este momento eso no sea una cosa importante, sino después lo va a coger y le va a decir, oye, está mal hecho. Pero el de cuidarnos de cuerpo, el abrazarnos es una de las mejores cosas que podemos hacer nosotras mismas porque nosotras nos estamos dando el cariño propio y es importante. Me gustan mucho todos los temas que has puesto. Gracias. Gracias, Sandrita, qué lindo. Ahí dice, por ejemplo, bueno, Fernanda dice, el diagnóstico de mi hijo me llevó a adentrarme en este mundo evolutivo. Y creo que eso es cierto, ¿no? Cada trauma o situación no tiene que ser siempre traumático para todos, pero cada situación dura que sea nuestro dolor, porque cada dolor es distinto, ¿no? Cuando nosotros pasamos por a mí me pasó, yo pensé que mi dolor era el más grande y minimizaba todos los dolores. Decía, uy, si yo he pasado por este dolor tan grande, ¿qué es lo tuyo? No es nada, ponte, ¿no? Pero en el proceso aprendí que todo dolor es
un dolor grande para el que lo está pasando, porque es tu historia, es tu vida. Entonces, pero sí creo firmemente que si aprendemos a conocernos y trascendemos nuestros dolores, realmente, como dice Fernanda, nos adentramos en un mundo evolutivo. Vemos con la vida con una perspectiva distinta, tomamos mayor conciencia de todo, ¿no? Porque nuestros propios problemas se vuelven situaciones que ya no las hacemos, las magnificamos, sino nuestro cerebro creo que ha aprendido, ahí Lili me dirás si es así, creo que nuestro cerebro ha aprendido que si ha podido con algo y si está pudiendo con algo tan fuerte, también va a poder con otras cosas, ¿no? Y también quería preguntarte ahí, ¿qué otras herramientas? Yo creo que uno de los grandes temas es la rumiación mental. El tema de que muchas personas, por eso le decimos la loca de la cabeza, ¿no? Esa cabeza la loca de la cabeza que nos sabotea muchas veces. Queremos hacer algo y nos dice, no, de repente pasa esto, de repente pasa lo otro, o hemos tenido una mala experiencia y el cerebro por ahí dice, ya te pasó una vez mal, ya te fue mal alguna vez, eso significa que probablemente te pueda ir mal nuevamente. Entonces, creo que en realidad es cierto que el cerebro nos quiere proteger y por eso entra en esa rumiación o qué es lo que pasa y cómo podemos hacer, Lili, para trabajar ese tema que a muchas personas es lo que en el día a día atormenta, ¿no? La rumiación. Ok, es un tema también complejo, pero es muy, muy fácil. Escritura totalmente. Desde que tu cerebro se despierta, que en mi caso se despierta por el TDAH, se despierta en automático, vaciar la mente para que no esté la rumiación. Y si hay pensamiento obsesivo compulsivo, escribirlo así, abrupto, sin filtros, tal cual como está. Tú te vas a ir dando cuenta que los pensamientos van a empezar los pensamientos negativos van a empezar a disminuir, pero porque ya los plasmaste, ya está en algo, no nada más está en la loca de la casa, no está nada más aquí dándole y dando vueltas. Entonces, a mí lo que me ha ayudado durante estos 5 años ha sido la escritura, todo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cómo he evolucionado? Porque la escritura antes siempre estaba basada en muchas emociones negativas, muchas. Y porque lo vuelvo a leer, lo tengo que leer para darme cuenta de lo que estoy sintiendo en el proceso. Entonces, tengo yo creo que como unas 15 libretas. Yo todo escribo, todo. Entonces, eso me lleva a otra cosa fascinante porque como soy muy estructurada, no rígida, estoy diciendo estructurada, como te comentaba, me gusta tener ordenado, me gusta tener esta parte ordenada pues de mis sistemas, y digo de mi sistema en la casa, totalmente. En la casa me levanto, yo creo que tengo rutinas establecidas, pero todos los días sumo una rutina nueva. ¿Para qué? Para que mi cerebro no se acostumbre. Por eso en la terapia cognitivo-conductual es esta parte. No sé por qué se está apagando mi video. Un momento. Sí, no te vemos. Sí. Ya, ahora sí. Por eso en la terapia cognitivo-conductual que yo incluyo y muchos terapeutas incluyen, que a mí fue lo que me funcionó para sacar de esta parte del trauma, es pensamiento con conducta. Cuando tú cuando vacías el pensamiento e incluso empiezas a tener mejores pensamientos acerca de todo, la percepción del mundo, tu propia percepción, la percepción de las personas empieza a cambiar, pero porque también estás realizando una conducta, entonces van hilados.
cuando tú tienes un mejor pensamiento y tienes una nueva conducta, el cerebro hace esa sinapsis y hace otro camino. Entonces, ese camino te va a ir llevando a muchos caminos, a muchos. Entonces, es complejo esto, pero es fácil. Nada más recuerden que es pensamiento y conducta. Vaciar el pensamiento y cambiar la conducta. Y no estoy hablando de que tengas que hacer cosas tan grandes. Puede ser cualquier cosa que a ti te guste, que te cause ese placer, esa serotonina que te la active, que sea algo natural, no tiene que ser tan estructurado. Lili, Sí. y creo que no siempre, o sea, no sé, pero puede ser que no siempre tiene que gustarte. Le voy a poner un ejemplo. Mira, yo he estado haciendo, como te has dado cuenta, en el grupo de WhatsApp que tenemos, dejamos tareas, ¿no? Nos dejamos retos, hacemos respiraciones, etcétera. Entonces, yo lo estoy usando en mi vida, obviamente. Y me doy cuenta que a veces en el apuro ya tengo que irme y me apuro y me pongo en ese estado de y me cambio y me saco la ropa y lo dejo por acá, lo dejo por allá. Volteo a ver y hice eso que mandamos en el videíto y respiré y dije, esta no es una emergencia, esta no es una guerra. Doblar mi chompa, ponte, o mi pantalón no me va a tomar una hora, me va a tomar 5 segundos. Acomodar mi cama no me va a tomar mucho tiempo, acomodar mi zapato no me va a tomar mucho tiempo. 5 o 10 minutos que tome en mí, o sea, no va a hacer que cambie toda la estructura de mi día. Termino de hacerlo y veo el orden y me siento, como dices, siento esa dopamina que digo, lo hice. O a veces tomar mi taza de té y lo dejo ahí porque estoy apurada y digo, respiro profundo y digo, lavar mi taza no me va a tomar una hora, lavar mi taza me va a tomar ni 5 segundos o ni un minuto y lavo, lo pongo y dije, "Ah, lo hice". Entonces, hay algo que yo escuché, me encanta, creo que a todos de nosotros nos gustan los podcasts. A mí me encanta escucharlo a Víctor Cooper. Víctor Cooper es un genio para mí, lo escucharía mañana, tarde y noche. Y él dijo algo que para mí es interesante. A veces subestimamos las pequeñas acciones y queremos cambios grandes y no nos damos cuenta que son los pequeños cambios los que hacen que podamos tener cambios más grandes poco a poco, ¿no? Entonces, por eso cuando decías hacer algo que nos guste, no creo que no, puede ser también que no nos guste, pero como que le obligamos un poquito a nuestro cerebro a hacerlos y la satisfacción es maravillosa, ¿no? Entonces, qué linda, me encantó esa herramienta y lo anoté también, pensamiento, conducta. Sí, totalmente. O sea, también hay que incomodarnos, porque ahí es cuando el cerebro despierta. Por eso es que lo sumo a una tarea, aparte de tus tareas diarias, sumar una tarea todos los días, sumar una. Y no tiene que ser tanto de dopamina, de placer. También puede ser esa parte nada más que te dé paz. Y justamente cada quien tiene sus hábitos que le causan tranquilidad. Y como decías, por ejemplo, y luego se conecta porque cuando hablamos del sentido de la paz y toda esta parte, pues a lo mejor a ti el tener el orden, al igual que a mí, y no estoy hablando de control feo, estoy hablando de nada más ordenarme, eh, da paz, da paz. Entonces, yo no sé, pues yo creo que sin saberlo, yo siempre lo hacía desde niña y digo porque me gusta mucho hacer muchas cosas que a ciertas personas no les gusta, digo, en la construcción, en crear, en estar creando, siempre me gusta estar creando y creando y creando. Y eso a mí me da paz, me da tranquilidad, porque mantengo mi cerebro activo y porque me siento tranquila, totalmente.
Tal cual, el tema de ir trayendo, como dijiste hace un momento, enseñarle al cerebro que el presente no es malo y enseñarle al Así es. cerebro que el presente es un lugar en el que puedes estar bien Sí, y con, justamente, ajá, y con porque qué bueno que retomaste ese hilo, porque ahí entra la hipervigilancia. Hipervigilancia, el sistema de alerta, siempre estar en sistema de alerta. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Tu, las hormonas segregan glutamato, segregan cortisol, te empiezas a inflamar, y digo una inflamación sistémica. Y cuando digo sistémica es todos los sistemas. Entonces, al tratar de estar regulando tu cuerpo, gasta demasiada energía, demasiada. Entonces empiezan a colapsar los sistemas y luego me encantó esa parte que va a haber el próximo tema de la biodescodificación, porque pues ahí entra la parte somática y la parte somática pues cuando digo de la desregulación de tus sistemas, que estoy hablando de sistema circulatorio, sistema digestivo, empiezan cualquier tipo de afecciones o condiciones médicas, la diabetes, la hipertensión, eh, la gastritis, que en su caso, pues es la segregación de esta parte que te está inflamando de más. Totalmente. Pero ese es otro tema también muy importante. tenemos muchas cosas para hacer, Lili. Sí, Lili, muy importante. y también dentro de estas herramientas, en algún momento habíamos hablado, yo me acuerdo que Fernanda nos contó como un pequeño cuento, creo que era, no me acuerdo muy bien, pero era algo así de hacer haciendo, o sea, comer comiendo, caminar caminando. Pasa que muchas personas en el día a día que estamos con tanto apuro, digamos, y tengo que comer y me paro y come por ahí alguien y después se viste y está tomando su café y no y en ningún momento hay muchas personas que no están en el presente y digo, ya me excluyo un poco porque ya estoy aprendiendo, pero, pero hay muchas personas que viven en modo automático y van haciendo las cosas, haciendo algo, pensando en otra cosa y su cuerpo, su mente está en otro lugar y todo está en otro lugar. Y creo, y en en el tiempo en el que estamos, de tanto apuro, de tanta presión, no lo sé, yo no sé si es el mundo en el que estamos o es el mundo que nos hemos creado cada uno, pero eso de estar haciendo en el presente, como dice ahí Yus, no estar haciendo en el presente en el momento. eh, es una herramienta también, ¿no? O sea, si comemos comiendo, sí. Sí, totalmente. Estar en el presente. Y para eso, por ejemplo, cuando hablaba de los sistemas, yo, pues así como se prepara un tema para una clase, como se prepara, estoy hablando en lo particular, cuando preparan algo en el trabajo, un protocolo, pues también hay que prepararnos nosotros. Y digo, prepararnos en, ok, vamos a tener prioridades mañana lunes que vamos a iniciar nuestro día. Entonces, ¿qué es lo más importante o lo más apremiante de resolver? Porque lo que me estás hablando entonces es de ansiedad y de disociación, de estar, de no estar presente y estar en otra situación sin disfrutar lo que estás haciendo, entonces eso te genera demasiadas emociones y no son emociones buenas. Entonces, al momento que tú empiezas a ordenar tu vida, tus horas, yo me hago listas y cuando ya empiezo a hacer las actividades que tengo en el día, empiezo a reconocerme. Ok, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Entonces, también en esta parte entra la parte de la comprensión, porque antes, si lo hablamos como en la psicoterapia, esta parte de las heridas, que se puede hablar de
de la herida del abandono, la herida de rechazo, esta parte de no ser suficiente nunca, como que me hacía siempre estar tratando de agradar a los demás, pertenecer en algo que ni siquiera me gustaba, pero porque no me había encontrado. Entonces, siempre actuaba de esa manera. Entonces, ahora priorizo, me atiendo y estoy. Pero porque empecé a ordenarme. Y todo tiene que ver, todo. Las emociones van juntas junto con lo cognitivo y junto con lo conductual, pero son tres cosas diferentes. Una cosa es tu cerebro que esté automatizado, otra cosa son las emociones, que no reconozcas ni conozcas tus emociones, y otra cosa son tus conductas. Y las conductas, así como tal lo estaban compartiendo mis compañeras, las conductas es lo que aprendiste durante tu infancia, que nuestros padres son los que nos van guiando por esto, tu sistema de valores, tu sistema de principios, pero también tienes, yo creo que una oportunidad, una edad en la que tienes que reconsiderar si todo lo que creías es bueno para tu vida. Entonces, tuve que reconsiderar mi sistema de valores en el que fui criada, mis principios, y empezar a buscar qué era lo que yo quería para mi vida. Entonces, todo tiene que ver, justamente como lo dices, la emoción, el pensamiento, la conducta, si le sumamos los procesos. Entonces, todo estresa al cuerpo. Así como dijeron, una situación estresa al cuerpo. Porque el cuerpo, tu cerebro está para resolver, siempre está para resolver, aunque sea una tarea muy pequeña, pero así está, evolutivamente, y gracias a todo, ¿verdad? Evolutivamente ha ido cambiando, como les platicaba al principio, esta parte de la educación acerca del cerebro, y qué bueno, si no, o sea, pero mira, ahí entra otra parte también, instintivamente, siempre nos vamos a tratar de cuidar, pero no sabíamos por qué actuábamos de diferente manera. Entonces, todo tiene que ver. Entonces, ¿qué sería? Reconocer mis emociones, reconocerlas. Y de las 5 emociones básicas hay muchas, muchísimas, que eso también se los puedo compartir en el grupo. Mis emociones, mis pensamientos, mi conducta. Entonces, ¿por qué? Porque todo está hilado. Mi pensamiento me lleva a una emoción, mi emoción me lleva a una conducta. Y si yo replanteo todo mi sistema de valores basándome en lo que quiere Lili, va a cambiar todo. Todo. Pero ya no lo voy a hacer ni por mis papás, no lo voy a hacer ni por mi hijo, no lo voy a hacer ni por nadie, lo voy a hacer por mí. Por mí. Entonces, cuando yo empiezo a tomar decisiones basadas en lo que yo quiero, todo va a empezar a cambiar. Entonces, se empiezan a sanar esas heridas de la infancia, en donde nos sentimos abandonados, en donde nos sentimos rechazados, en donde nunca fuimos suficientes para nadie, en donde no hubo esa validación, en donde no hubo esa aprobación. Y sé que este grupo es tan lindo de la vibra de herramientas, pero si no reconocemos lo que nos duele, no podemos pasar al siguiente nivel, porque va a ser un proceso para toda la vida. ¿Y cuánto va a ser toda la vida? No lo sé. Podrá ser un día, podrá ser 10 años, y me tocó aprenderlo de la manera más difícil. Esa parte del apego, totalmente. Dicen los coach, los maestros de las noches oscuras. Siempre hay noches oscuras. No nada más es una, son muchas, porque es cuando empiezas a replantearte todo verdaderamente, porque tus procesos de la vida cambian totalmente, y
Y qué bueno, porque te imaginas que nos quedamos con un pensamiento inmaduro de los 15, de los 20, que digo, ay, qué padre tener otra vez 24 años, pero con esta madurez que tengo. Pero, pero no, no es así, no es así, es un pensamiento mágico y te llena de nostalgia, pero tampoco, si no reconozco esto, pues como que estaría rechazando mi vida y no rechazo mi vida aún y con todo lo que he vivido. Entonces, no hubiera conocido a mis hijos, no sabría qué es el amor incondicional, totalmente. Entonces, acepto, acepto todo lo que ha pasado con mucho amor, con mucho amor. Precioso, Lili. Y mira, en lo que estabas comentando, ahí les invito nuevamente, si alguien quiere comentar algo, preguntar, levantar la manito o escribir en el chat. En lo que estabas comentando, me ponía a pensar, ¿no? Cuando decías que el cerebro aprende, y ha aprendido, ¿no? Ha aprendido desde que éramos eh, niños, ha creado ciertas conexiones según una programación que hemos tenido todos. Entonces, en toda la programación que hemos tenido, si nosotros hemos estado programados a estar, digamos, en angustia y apurados y pensando todo el tiempo en el futuro y que de repente va a pasar esto y va a pasar lo otro, entonces llegamos a una edad en la que si el cerebro aprende, el cerebro, digamos, entre comillas, dirá, bueno, así has estado siempre bien, así estás viva, así estás sobreviviendo. Entonces, si así sobrevives, no tenemos por qué hacer ningún cambio, ¿no? Porque el cambio puede traer algo distinto. Entonces, es como que biológicamente empezamos a, como dice Carl Jung, ¿no? Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu, tu subconsciente seguirá llevando las riendas de tu vida y lo llamarás destino. Entonces, nuestro subconsciente tiene una programación y nos va a seguir llevando por ese proceso de estar, los místicos dicen, el universo te va a dar lo que yo, sí, hasta Lili se fue al baño. Ya, pero como dicen, ¿no? El universo te va a dar lo que lo que puedas sostener. Si en realidad no puedes sentarte a comer un plato de comida con tranquilidad, no puedes sentarte a comer un postre en el aquí y en el ahora, entonces el universo te dirá, si te voy a dar algo más, no vas a poder con algo más. Porque si con esto chiquito no puedes, imagínate con algo grande, ¿no? Lo mismo en todos nuestros aspectos, en finanzas, en todos los temas. Así que esto me parece tan genial, tan maravilloso el conocimiento. Creo que lo único que nos puede sacar del dolor, lo único que nos puede sacar de cualquier trauma realmente es el conocimiento, el aprendizaje, el tener la capacidad de decir, bueno, puedo venir a mí nuevamente y puedo hacer un cambio. Fernanda, adelante. Toma la palabra. No, Sí. me acordé de esto que estás diciendo. Cuando he leído, no sé mucho de Cábala, pero bueno, como son también temas que me gustan mucho, he escuchado a personas y hablan de que somos como una vasija y que esa vasija, yo siempre lo interpreté así según como lo he escuchado, si es chiquita, y nos vienen un montón de experiencia, es como que se nos rebalsa y se nos desmorona el mundo y no sabemos cómo contener todo lo que nos está pasando. En cambio, si nosotros vamos adentrándonos en nosotros, valorándonos lo que somos capaces de hacer, ir aprendiendo más, tener mayores herramientas, se va agrandando esa vasija. Entonces pueden venir un montón de experiencias y cosas y vamos a poder contenerla desde la sabiduría, la evolución, el amor, la comprensión, la empatía y un montón de cosas que podemos ir estudiando y viendo y viviendo. Y esa comparación siempre me gustó, porque verdaderamente es así. Me encantó ese ejemplo de la vasija y concuerda con lo que decía hace un momento, ¿no? Justo hoy día escuchaba cuando decían, mira, ¿quieres
si quieres abundancia, te vamos a poner el ejemplo, ¿no? Financiero, si no Sí, puedes con algo poco que tengas, poco, si no puedes ordenarte claro, con poco, ¿cómo vas a poder con algo mayor? Si no puedes manejar un exactamente. problema chiquito y no puedes manejar un problema con una persona, ¿cómo vas a poder con problemas más grandes, con desafíos más grandes? Si no puedes, entonces, y eso es algo, como decía Lili, no es magia, es biología, ¿no? El cerebro aprende y el cerebro sabe Tal que cual. se puso límites y si el cerebro dijo, hasta aquí no me puedes dar y hasta aquí no me puedes hacer y ya no puedes hacer más, el cerebro biológicamente, la vida te va a dar eso, ¿no? Y la vida te va a dar, y claro que tiene mística, claro que tiene magia, pero basado en datos científicos. Y eso lo hace mucho más, lo valida muchísimo más, porque nos damos cuenta que podemos hacer los cambios que realmente queremos y que no, que la vida, que la situación que nos ha pasado no tiene que definir nuestra vida, ni tiene que definir Nuestra nuestro vida es destino. una magia, nuestra vida es una magia, entendiendo que si tomamos conciencia de todo lo que hacemos y no estamos enchufados a ningún lado, y cómo funcionamos, con qué perfección funcionamos, toda la vida es una magia, o sea, esa biología es una magia, es una perfección que cuando uno empieza, como estaba hablando recién, Lili, es fascinante escuchar cómo funcionan esas neuronas, cómo nos van protegiendo de un montón de cosas y cómo también nosotros decimos, a ver, yo soy dueña de esta máquina y yo digo, bueno, a ver, esto que vos decís que es seguro, te entiendo, pero esto que voy a hacer no va a correr peligro a mi vida, va a ser algo más y lo voy a hacer y lo voy a intentar porque nada más va a pasar de lo que yo quiero lograr como objetivo. Entonces hablar con nuestra mente como si fuera una entidad que está acá adentro y decirle, quédate tranquilo, que ya va a estar, ya lo voy a hacer y no va a pasar nada. Y cuando lo haces, ahí el cerebro también reaprende, Me pues, ¿no? Hace nuevas demostrás, me conexiones, demostrás. sinapsis. Eso es maravilloso, Es muy maravilloso. lindo. Sí, sí, sí. Y algo que dijiste, Lili, hace un momento del dolor que no sé, por ejemplo, como dices, ¿no? Tenemos un grupo, hacemos cosas muy bonitas, pero si no reconoces tu dolor, lamentablemente, no vas a poder hacer nada porque en algún momento pasó, recuerdo, hay una tanatóloga que estaba entrevistando a un actor y le habla de su mamá, que había muerto la mamá, ¿no? Y el actor no quería hablar del tema. Y el actor dice, es que yo no quiero hablar del tema. Yo no entiendo para qué hablar de algo que nos duele. Y la Ujú. tanatóloga le dijo algo así como, si tú tuvieras una herida en el brazo y no la tocas y la dejas y se va infectando, cuando la toques te va a doler. Y te va a doler no por la herida en sí, sino porque no la has querido ver, porque no la has querido sanar, porque no la has querido cuidar. Porque una herida infectada, siempre que le pongas la mano, va a sangrar y va a doler. Pero una herida sanada va a ser una cicatriz que te va a enseñar todo el proceso que has atravesado, el camino que has recorrido y todo el aprendizaje que te ha traído. Entonces, mirar a los ojos de tu dolor, sea el que sea la muerte de un ser querido, sea un abuso sexual, sea el suicidio de personas, de padres, sean cosas pequeñas de repente, infidelidades, sean tantos tipos de dolores que tenemos en la vida, como decías, no vamos a pasar solo un duelo, son muchos duelos y no es solo por muerte, son por muchos temas. Cada uno de ellos, si nosotros los empezamos a ver como una herida y las miramos, la cuidamos, la curamos, la cuidamos poco a poco, pero para curarla tengo que verla, tengo que incomodarme y tengo que tocarla. Y me va a doler tocarla también, pero eso va a llevar a que sane y que se vuelva una cicatriz. Pero si no la toco y no la quiero ver nunca, se va a infectar. Y como dice esa frase que me gusta tanto, cuando no sanas tus heridas, puedes llegar a sangrar en personas que no tenían la culpa, ¿no? Puedes sangrar esas heridas, esos traumas en tus hijos,
en tu pareja, etcétera. Así que bueno, eso quería comentar de lo que habías hablado del dolor y qué importante es mirarlo a los ojos, ¿no? Sí, claro. Entonces, si hacemos una recapitulación, pues fíjate, ejemplo, en la semana te dije, tu voz me regula, a mí tu voz me regula, o sea, y es como estamos hablando de las herramientas. Algunos escucharemos podcast, otras personas son más sensoriales y estamos hablando de la forma en la que aprende nuestro cerebro, la kinestesia, lo visual, lo auditivo y a lo mejor los canales de aprendizaje, a lo mejor los tenemos los tres y los tenemos que utilizar en un solo día y está perfecto. El punto es que nos conozcamos. Ese es el punto. Entonces, nuestro cerebro va a seguir aprendiendo siempre. Pero también en esta parte quiero compartirles algo que cambió mi forma de entender el sufrimiento o los sufrimientos que durante mucho tiempo pensamos que el cerebro solo cambiaba en la infancia y pues no, como lo reitero, ya sabemos que no es así. Cada experiencia repetida deja una huella biológica, biológica. Y cuando vivimos en estrés, en trauma, en procesos, el cerebro fortalece esos circuitos porque los considera importantes. Pero también ocurre lo contrario. Cuando repetimos experiencias de seguridad, de respiración, de conexión, de regulación, activamos los procesos de neuroplasticidad. Incluso existen mecanismos epigenéticos que permiten que ciertos genes relacionados con la plasticidad, la reparación y la supervivencia neuronal se expresen con mayor felicidad. No vamos a cambiar nuestro ADN, no lo podemos cambiar. Vamos a cambiar la forma en la que el cerebro utiliza parte de esta información. Y ahí ese es otro tema muy, muy, muy interesante porque es la epigenética. Hay respuestas biológicas que nos condicionan a actuar como actuamos por el ADN simplemente. Y estamos hablando del ADN, estamos hablando en cuestión de adicciones, estamos hablando de trastornos. Entonces, ahí cambia la percepción de lo que somos, lo que pensamos que somos, pero porque no nos conocemos, no nos ponemos a investigar. Pero también esta parte, bueno, nada más es ese paréntesis también para platicar después acerca de esto de la epigenética que es maravillosa. Todo esto es el camino que te convirtió en la persona que hoy tiene la capacidad de comprender, de sentir, de amar, de reconstruirte. No estoy diciendo que necesitas amar lo que te hicieron. Lo que te hicieron. Y nada más sería como para desinflar el ego, porque en realidad nadie te hace nada, o sea, solo pasa, solo pasa. Pero aún así puedes llegar a aprender, a honrar a la situación, a la persona que logró atravesar esta parte. Porque si yo sigo juzgándome, si me sigo lastimando, solo estoy haciendo más profunda todas las heridas, que no fue por mí, simplemente pasó. Fueron las circunstancias, fue la falta de información, fue la falta de educación en la crianza y en otras situaciones. Entonces, la autocrítica constante mantiene al cerebro en un estado de amenaza, en un estado de hipervigilancia. Por eso es importante la escritura como herramienta, cambiar nuestros pensamientos para que pueda cambiar nuestras emociones y que puedan cambiar nuestras conductas. La autocompasión no significa que tenga que justificar todo y que yo deje de crecer. Significa que debo de tratarme con la misma dignidad con la que trataría a alguien que amo mucho. Entonces, esa actitud favorece obviamente a mi regulación emocional,
y obviamente a mi regulación biológica y crea muchísimo mejor condición para aprender nuevas formas de cómo responder ante las adversidades de la vida. Entonces yo me digo y te digo y les comparto, no estamos rotos, no nos falta una pieza, no somos un error, somos seres humanos, pero nuestro cerebro aprendió a sobrevivir, pero creo que hoy tenemos la oportunidad de enseñarle algo nuevo, que también se puede vivir y se puede vivir plenamente, que también podemos empezar a confiar, que también podemos descansar, que no somos unas máquinas, que no somos unos robots, que no estamos automatizados, aunque la automatización también es buena, pero sobre todo que también podemos amarnos, porque cuando empezamos a tratarnos con respeto, nuestro sistema nervioso deja de preguntarse si el peligro de estar allá afuera, si el peligro está afuera, y descubre que por fin ha encontrado un lugar seguro, pero ese lugar seguro lo he ido construyendo. Entonces, yo creo que esto es muy importante, Gis. Maravilloso, querida Lili. Muchísimas gracias. De verdad que estoy muy feliz de haber regresado a poder darle pie a que renazca, porque es la palabra, este espacio y que puedan estar personas como tú, no solo con el conocimiento, sino con la experiencia vívida, que también no hablas desde un libro, desde una teoría, sino que lo hablas desde la propia vivencia, desde haber conocido la noche oscura, desde haber conocido las cosas más duras y haber encontrado la respuesta en ti misma. Y eso es maravilloso porque todos los que estamos aquí, sé que hemos venido acá porque algo queremos encontrar en nosotros mismos. Queremos encontrar esa, y no es fuerza, ¿no? Porque a veces tienes que ser fuerte. No es fuerza, es conocimiento, es autoconocimiento, es aprender a saber cómo funciona y por qué funciona así, y por qué está funcionando esto desde este lugar. En algún momento me gustaría que también hablemos de la culpa, que es algo súper interesante porque, y no solo es de la culpa en el tema del duelo, sino a veces la culpa de no hacer nada, la culpa de sentarte un día y o echarte todo el día a mirar una película y la culpa de sentirte que no eres productivo. Esas también son culpas que también vienen de un programa. Y en realidad, si nosotros, por eso hay una vez, mandaron una imagen donde decía, ayúdame, creo que le decía una persona a Jesús, ¿no? Y Jesús le decía, desprográmate. Entonces me encantó porque decía, es como que yo te puedo ayudar, pero en ti he puesto la fuerza para quien creyente o no creyente, quien crea, en ti he puesto la fuerza, en ti he puesto la luz, en ti he puesto manos, en ti he puesto mente, en ti he puesto las herramientas. Encuéntralas, ¿no? Como ese cuento que decía, ¿dónde guardamos la sabiduría? ¿Dónde guardamos, maestro, la sabiduría para que el hombre no lo encuentre? ¿Dónde vamos a guardarla? ¿En qué lugar podemos guardar el sentido de la vida? ¿Dónde podemos guardarlo? ¿No? Entonces le dice, guárdalo donde piensen que nunca lo van a encontrar, porque es donde menos van a buscar, ¿no? Guárdalo dentro de cada uno de nosotros, dentro del hombre, dentro de cada ser humano. Guárdalo ahí, porque ahí es donde menos buscamos. Buscamos afuera, buscamos en todo lado, pero la respuesta está en nosotros. Las herramientas las tenemos. ¿Qué puedo decir? Nada, simplemente agradecer por este espacio, a Lili y agradecer a todas las personas que se han unido, agradecer a todos los que nos han regalado su tiempo, porque como decía Lili, es lo más valioso que tenemos y entregarle el tiempo a querer mejorar,
yo creo que también es una herramienta para ayudarnos. Muchas personas quieren, muchas personas quieren trabajar y cambiar muchas cosas, pero no están dispuestas a hacer cosas chiquitas. Entonces, bueno, antes de despedirnos, voy a pedirle a Lili que nos responda a esta última, ¿cómo sanar la desconfianza? Dice Jenny. No sé si quieres más contexto, tal vez Jenny, Lili, acerca de este tema, o ahí nos comentas. Y antes con esa respuesta que dice acá, muchas gracias por tan interesante, educativo tema. Te amo, Lili. No vi que apareciera tu nombre, pero estoy presente. Soy Rosa, dice. Ah, ya, Rosa, Lili. Y bueno, ahí te dejo esa pregunta. Y otra cosa, antes de que te vayas, quiero comentarles, no sé si todos están, si desean, los que deseen estar en el grupo de WhatsApp. También el grupo está, les cuento, en el Facebook, como Vibra el Alma, una comunidad y como página, pero como estaba abandonada varios años, pero existe. Así que nuevamente vamos a subir ahí el contenido que estamos creando. Y quiero que Lili nos digas también dónde te encuentran, cómo te ubican en las redes sociales, para que puedan seguirte, para que puedan seguir aprendiendo, y sigamos aprendiendo de ese bonito conocimiento. Quiero agradecer a todos, un abrazo muy grande, primero para nosotros y también para expandirlo al mundo. Como siempre, les invito a que nos abracemos porque somos nuestra prioridad, ¿no? Gracias por todo. Y ahí, Lili, te dejo para que nos des esa respuesta, cómo ver el tema de la desconfianza, dice, cómo sanar la desconfianza, dice ahí Jenny. Y bueno, y que nos dejes tus redes, dónde te vemos, si haces terapias, no lo sé, háblanos un poquito de ti y para que nos des tus palabras también de despedida. Ok, bueno, yo creo que esta parte de la desconfianza es como lo repetí anteriormente, es esta parte del acompañamiento emocional de nuestro círculo de protección. Es esta parte, nuestros padres, que fue lo principal, lo que ellos empezaron a acogernos, a cuidarnos, entonces vamos creciendo, ahora sumándole todas las experiencias de vida, si han sido dolorosas y no nos han enseñado a reconocer nuestras emociones, vamos creciendo así, con esta desconfianza de que todo va a ser malo, pero cuando nace la primera emoción, cuando somos pequeños, si no tuvimos el acompañamiento adecuado, de ahí se fue, de ahí. Entonces, abordamos la parte de nuestra infancia y empezamos a observarnos cómo fuimos creciendo y cómo nos hacemos responsables en esta edad, con todo lo que acabamos de decir. Empezar a confiar que la vida es buena, empezar a confiar que hay personas bondadosas, que hay personas amorosas, toda esta parte. Porque sí lo hay y creo que somos muchísimo más la gente que está buscando una sanación que estar peleando con la vida, totalmente. Entonces, bueno, yo estoy en Facebook como Sanando Humanamente. Yo manejo mi página desde mi perfil personal. Soy Lili Jaques, estoy como Lili Jaques, quien guste mandarme invitación y luego ya de ahí pueden dirigirse a mi página. En TikTok también estoy como Sanando Humanamente en TikTok y pues son las únicas que manejo. La verdad no me gusta Instagram, se me hace muy vacío, como que las personas, no he conectado, la verdad, no he conectado con Instagram, como que es muy falso todo. Sí, ahí me voy a quedar en punto. Y De la época de Facebook. así estoy. Pues sí, ofrezco terapia. Es como una medicina integral porque ya saben, abordo todo tipo de situaciones, de procesos. Pues abordo las adicciones, los trastornos y también trabajo en conjunto con psicólogas, trabajo en conjunto
con psiquiatras, para cualquier persona que necesite algún tipo de medicación. Tengo las alianzas, o sea, está todo estructurado. Y a mí me gustaría también agradecerles su tiempo muy valioso. Y así como lo repito, lo repites tú, o sea, en este tiempo donde todo es tan apresurado, donde no estamos tan conscientes, eso es lo más importante, el tiempo, el tiempo. Y el tiempo corre. Así que hagamos pequeñas cosas para nosotros, validémonos, reconozcámonos como personas, como seres humanos que aman, que se equivocan, pero también que todos los días tenemos nuevas oportunidades. El día que ya no vamos a tener una oportunidad, pues ya no vamos a aprender nada, ya no vamos a estar aquí. Entonces, hay que aprender y hay que aprender y hay que aprender. No estoy hablando que te tienes que hacer una maestría, un doctorado, no. Cosas simples, hazlo simple, lo simple. Hay una frase que me dice siempre el doctor con el que yo trabajo, me dice, porque soy estructurada, a veces con mis rasgos puedo llegar a caer en el perfeccionismo por estarme exigiendo de más y exigiendo y exigiendo. Siempre me dice, lo bueno está peleado de lo perfecto. Y cada vez que quiero, que no es suficiente para mí, para como que sanar esta parte de mis heridas, de la validación, me repito eso. Entonces ya sé que el repetirme lo va a entrenar a mi cerebro y un día va a llegar mi sanación. ¿Cuándo? No lo sé, pero estoy en el camino. Estoy en el camino y yo les doy las gracias a todos, les mando un abrazo en donde están. Gracias, gracias, que tengan un feliz inicio de semana. Espero que con esto que compartimos, y digo compartimos todos porque pues se siente el amor, veamos la vida de diferente forma. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos entrenar a nuestro cerebro para construir otro futuro. Estamos aprendiendo y mientras el cerebro pueda aprender, siempre va a existir la posibilidad. Estamos en un campo de posibilidades. No nada más es una, son muchísimas, muchísimas. Así que les doy las gracias y es todo. Gracias, querida Lili, a ti, gracias a todos los que están presentes. Yo tengo algunas camaritas abiertas, pero si alguien más por ahí puede abrir, yo sé que algunos no pueden, pero si alguien más puede abrir su camarita y tomarnos una fotito ahí de recuerdo, agradecerte, Lili, por este hermoso espacio, por darnos la oportunidad de aprender un poco más. Creo que el conocimiento es algo que, ahí está Yus con su camarita, gracias Yus. Creo que el conocimiento, gracias Jenny, Esmeralda, espérenme un segundito y tomo la fotito. El conocimiento creo que es la llave para dejar de sufrir. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ninguna situación que nos pase en la vida define nuestro futuro ni define nuestro destino. Nosotros podemos encontrar en esas situaciones una maestría de vida. Podemos encontrar en esas situaciones una trascendencia. Y estoy muy, muy feliz de poder pertenecer a este grupo maravilloso, porque creo que la vibración es real. No nos acercamos a las personas por casualidad, nos acercamos por vibración. Y yo creo que si nos hemos acercado es porque estamos vibrando en una frecuencia hermosa. Y estoy segura, cuando esto se hace en equipo, en grupos, genera mucho más vibración para nuestros entornos, vecinos, amigos, sobrinos, hijos, padres. Seguimos siendo parte de un sistema familiar y sanar es de valientes, porque hay que aprender a ver tu herida, a saber que va a doler tocarla
y a estar dispuesto a tomar las acciones necesarias para poder mejorar. Porque solo desde el Señor, ayúdame Señor, no vamos a poder hacer nada. Ayúdame, pero yo me voy a ayudar. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para mejorar. Así que las quiero mucho, les mando un abrazo súper, súper grande, así corazones tremendos. Sigamos haciendo nuestras tareas. Vamos a hablar de biodescodificación la primera semana de agosto. Vamos a hablar de Hopo. Tengo un montón de herramientas, no saben todo lo que hay. Y si ustedes tienen otras herramientas, tienen otras personas que nos puedan compartir valor, pásenme la voz, que compartiendo se aprende mucho más. Las quiero mucho. Adiós. Gracias. Te quiero Hasta mucho. luego. Adiós.